Soy Claudia Correa, docente de la Institución Educativa Rural Carbonera, sede principal. Hoy en Estación Literaria vamos a escuchar las reseñas críticas que elaboraron los chicos de grados superiores de los libros leídos durante el primer periodo del año escolar. Recordemos que los libros nos llevan a soñar, a conocer historias de vida que nos pueden servir. Además, en ellos encontramos situaciones políticas, económicas, sociales, de las que aprendemos muchísimo. La invitación es a que cada día nos entreguemos al libro, nos enamoremos de él. Gracias. Esto es Estación Literaria. Mi nombre es María de los Ángeles Vélez Restrepo, del grado 11, y el libro que me leí durante este primer periodo es La culpa es de la vaca, de Jaime Lopera y Marta Bernal. La culpa es de la vaca nos brinda varios relatos que serán de ayuda para la vida, en donde se reflejan en anécdotas, reflexiones sobre el trabajo, el colegio, la familia y amigos. Puesto que los personajes enfrentarán dilemas morales y aunque son narraciones cortas, nos llegarán al alma. A continuación les leeré un pequeño fragmento del libro El soldado amigo. Un soldado le dijo a su teniente: mi amigo no ha regresado del campo de batalla. Señor, solicito permiso para ir a buscarlo. Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue su vida por un hombre que probablemente ha muerto. El soldado, sin hacer caso, salió. Una hora más tarde regresó, mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso. Le dije que había muerto. Dígame, ¿merecía la pena ir allá para traer un cadáver? Y el soldado, casi moribundo, respondió: claro que sí, señor. Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme: estaba seguro de que vendrías. Un amigo es aquel que llega cuando todo el mundo se ha ido. En este periodo me leí el libro El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. El olvido que seremos es una obra trágica donde hablan sobre la vida y el asesinato de un médico y activista en pro de los derechos humanos. Además, nos presentan temas como el exilio, el sufrimiento y diversas emociones que nos hacen reflexionar sobre cada momento vivido. Esta novela es una manera de revivir la lucha por los derechos en la educación y la salud. Este libro es muy interesante, puesto que nos hace sentir diversas emociones, donde nos invita a reflexionar sobre el amor hacia cada miembro de la familia, a valorar cada momento vivido y a cuestionar cada cosa que hacemos. En parte nos desanima mucho, ya que nos presentan cómo el narrador es exiliado de su propio país solo por salvar su vida, mostrándonos lo duro que puede ser vivir en un mundo donde la justicia y los derechos de las personas no siempre se respetan. Éramos felices, porque nadie se había muerto en la familia. Y todas las semanas nos íbamos para la finca, desde el viernes hasta el domingo. Una finca pequeña, de 2 cuadras, en Llano Grande, en Tierra Fría, que tío Luis, el cura enfermo, le había regalado a mi mamá con sus ahorros de toda la vida. Y como la situación estaba mejor, mi papá hasta me había comprado un caballo. Amigo, así lo habíamos puesto, amigo. Un táparo flaco y moro, desgarbado, con la misma estampa de Rocinante. Cada semana más flaco, en las costillas, porque no había pasto en la finca. Pero que a mí me parecía un potro árabe, por lo menos, o un pura sangre andaluz cuando salía a galopar por los caminos que pasaban cerca de la finca. Y desde eso confundo la felicidad. Además de las calles de Cartagena, con un paseo a caballo por el campo, sin nadie que me hable, sin tener que hablarle a nadie, solo con mi caballo, como el llanero solitario, que era mi revista de muñequitos preferida, cuyo protagonista era una especie de Quijote, sin Sancho, que deshacía en tuertos en las planicies de Texas, o de Tijuana, o de alguna parte que nunca reconocí como parte de este mundo, sino del mundo del más allá que representan las revistas de muñequitos. El día en que el caballo había llegado a la finca, sin embargo, yo recibí, o mejor dicho, no supe recibir un mensaje de la vida, o de la sabiduría que deberíamos darnos la experiencia, y casi nunca nos da, que debió haberme puesto sobre aviso de lo amenazada de desdicha que está en todo momento la felicidad. Mi papá me lo tenía de sorpresa, y ese sábado al mediodía, al llegar a Llano Grande, en el quebrapatas de la finca, paró el carro y señaló hacia el potrero. Mira, ahí está lo que querías, el caballo. A mí el corazón me dio un brinco de felicidad en el pecho. Al fin iba a poder tener lo que más me gustaba de la finca del abuelo, los paseos a caballo, sin tener que someterme a la desgracia de separarme de mi papá por las noches. Entonces quise saltar del carro, del viejo Plymouth azul celeste, abrir la portezuela a toda velocidad,
brinqué al suelo y tiré la puerta con todas mis fuerzas para poder correr hacia donde estaba el caballo. Me precipité tanto que dejé 2 dedos expuestos y yo mismo me los machuqué con la puerta. Sentí un dolor lacinante. Una uña saltó y los 2 dedos se pusieron morados de sangre. La alegría y el gozo se convirtieron en una horrible tortura. La risa de la alegría se mezcló con el llanto y solo pude ir a conocer a Amigo un buen rato después. Con los 2 dedos metidos en un platón con hielo para bajar el dolor y la hinchazón. Me reía y lloraba al mismo tiempo. Tal vez por esta experiencia en que la dicha se teñía de repente del dolor. Yo ya debía haber entendido, repito, que nuestra felicidad está siempre en un equilibrio peligroso, inestable, a punto de resbalar por un precipicio de desolación. En ese periodo me leí el libro El diario de Anne Frank, de Ana Frank. Esta obra es una de las más hermosas y desgarradoras. Es un libro escrito con el corazón. El optimismo, la alegría de vivir aún en las peores circunstancias nos conmueven y nos hacen apreciar lo que somos y lo que tenemos y, por encima de todo, la libertad. En este escrito también encontramos la felicidad de una joven por describir sus días en la obra. Pone todo lo bueno y lo malo, lo feliz y lo desdichado, y está escrito con la intención de compartir la experiencia íntima con alguien más. Esa historia la recomiendo ya que nos cuenta cómo una niña la luchó y sufrió para poder tener una vida común y corriente. Nos invita a que aunque tengamos demasiadas dificultades, siempre hay que seguir adelante y luchar contra ellas. Algo negativo fue que la madre de Ana nunca la apoyó en sus sueños y metas. Ella tuvo que realizarlo sola. Lunes 28 de septiembre de 1942. Querida Kitty, cuando todavía faltaba mucho para terminar mi carta de ayer, tuve que interrumpir la escritura. No puedo reprimir las ganas de informarte sobre otra disputa, pero antes de empezar, debo contarte otra cosa. Me parece muy curioso que los adultos se peleen tan fácilmente y por cosas pequeñas. Hasta ahora siempre he pensado que reñir era cosa de niños y con los años se pasaba. Claro que a veces hay motivos para pelearse en serio, pero las rencillas de aquí no son más que riñas de poca monta. Como están a la orden del día, en realidad ya debería estar acostumbrada a ellas, pero no es el caso y no lo será nunca, mientras sigan hablando de mí en casi todas las discusiones. Esta es la palabra que usan en lugar de riña, lo que por supuesto no está mal, pero la confusión es por el alemán. Nada, pero absolutamente nada de lo que yo hago les cae bien. Mi comportamiento, mi carácter, mis modales, todos y cada uno de mis actos son objeto de un tremendo chismorreo y de continuas habladurías, y las duras palabras y gritos que me sueltan, 2 cosas a las que no estoy acostumbrada, pero me los tengo que tragar alegremente, según me ha recomendado una autoridad en la materia, pero yo no puedo, ni pienso permitir que me insulten de esa manera. Ya les enseñaré que Ana Frank no es ninguna tonta, se quedarán muy sorprendidos y deberán cerrar sus bocazas cuando les haga ver que antes de ocuparse tanto en mi educación deberían ocuparse de la suya propia. Pero que se han creído, vaya son los afíos. Hasta ahora siempre me ha dejado perpleja tanta grosería y, sobre todo, tanta estupidez de la señora Badan. Pero tan pronto como esté acostumbrada, y ya no falta mucho, les pagaré con la misma moneda. Ya no volverán a hablar del mismo modo. Es que realmente soy tan maleducada, tan terca, tan caprichosa, tan modesta, tan tonta, tan haragana, etcétera, etcétera. Como dicen los de arriba, claro que no. Yo sé que tengo muchos defectos y que hago muchas cosas mal, pero también exageran un poco. Si supieras, Kitty, cómo a veces me hierve la sangre cuando todos se ponen a gritar y a insultar de ese modo. Te aseguro que no falta mucho para que toda mi rabia contenida estalle. Pero basta ya de hablar de ese asunto. Ya te he aburrido bastante con mis disputas y sin embargo no puedo dejar de relatarte una discusión de sobremesa harto instante. A raíz de no sé qué tema llegamos a hablar sobre la gran modestia de Pim. Dicha modestia es un hecho indiscutible que hasta el más idiota no puede dejar de admitir. De repente, la señora Badam, que siempre tiene que meterse en todas las conversaciones, dijo: yo también soy muy modesta, mucho más modesta que mi marido. Habráse visto, pues en esta frase sí que puede apreciarse claramente toda su modestia. El señor Badam, que creyó necesario aclarar aquello de que mi marido, replicó muy tranquilamente: es que yo no quiero ser modesto. Toda mi vida he podido ver las personas que no son modestas llegan mucho más lejos que las modestas. Y dirigiéndose a mí, dijo: no te conviene ser modesta, Ana. No llegarás a ninguna parte siendo modesta. Mamá estuvo
completamente de acuerdo con este punto de vista, pero la señora Badán, como de costumbre, tuvo que añadir su parecer de este tema educacional. Por esta única vez no se dirigió directamente a mí, sino a mis señores pares, pronunciando las siguientes palabras. Qué concepción de la vida tan curiosa la suya, al decir que a decirle a Ana una cosa tan semejante. En mis tiempos no era así, y ahora seguro que tampoco lo es, salvo en una familia moderna como la suya. Esto último se refería al método educativo moderno, tantas veces defendiendo por mamá. La señora Badán estaba coloradísima de tanto sulfurarse. Una persona que se pone colorada se altera cada vez más por el acaloramiento y por consiguiente lleva todas las de perder frente a su adversario. La madre no colorada, que quería zanjar el asunto lo antes posible, recapacitó tan solo un instante y luego respondió: señora Badán, también yo opino ciertamente que en la vida es mucho mejor no ser tan modesta. Mi marido, Margot y Peter son todos tremendamente modestos. A su marido, a Ana, a usted y a mí no nos falta modestia, pero tampoco permitimos que nos dé de lado. La señora Badán: la señora no la entiendo, de verdad que soy pero muy modesta. ¿Cómo se le ocurre llamarme poco modesta a mí? Mamá, es cierto que no le falta modestia, pero nadie la consideraría verdaderamente modesta. La señora: me gustaría saber en qué sentido soy un poco modesta. Si yo aquí no cuidaría de sí misma, nadie lo haría, y entonces tendría que morirme de hambre, pero eso no significa que no sea igual de modesta que su marido. Lo único que mamá pudo hacer con respecto a esa autodefensa tan ridícula fue reírse. Esto irritó a la señora Badán, que continuó su maravillosa perorata, soltando una larga serie de hermosas palabras germano-holandesas y holando-germanas, hasta que la oradora nata se enredó tanto en su propia palabrería, que finalmente se levantó de su silla y quiso abandonar la habitación. Pero entonces sus ojos se clavaron en mí. Deberías haberlo visto. Desafortunadamente, en el mismo momento que la señora nos había vuelto la espalda, yo meneé burlonamente la cabeza, no a propósito, sino de manera más bien involuntaria, por haber estado siguiendo la conversación con tanta atención. La señora se volvió y empezó a reñirme en voz alta, en alemán, de manera soez y grosera, como una verdulera gorda y colorada. Daba gusto verla. Si supieras dibujar, cómo me habría gustado dibujar a esa mujer bajita y tonta en esa posición tan cómica. De todos modos, he aprendido una cosa, y es lo siguiente: a la gente no se le conoce bien hasta que no se ha tenido una verdadera pelea con ella. Solo entonces puede uno juzgar el carácter que tienen. La obra que me leí este primer periodo es El perfume, historia de un asesino, de Patrick Sunsky. En esta historia seguimos la vida de Jean-Baptiste Grenouille, un personaje extraño y complejo que nace en Francia del siglo XVIII. Grenouille carece de olor propio, pero posee un olfato prodigioso que le permite percibir todos los olores del mundo. Su búsqueda de la perfección lo lleva a cometer crímenes atroces. En esta obra se explora temas como la naturaleza humana, el amor, el odio, la obsesión y la locura. Cómo un anhelo personal puede llegar a volver a las personas insensibles y a cometer actos inhumanos es lo que nos plantea esta novela, pero Jean estuvo solo desde que nació y nunca desarrolló una personalidad, ni fue alguna vez educado para sentir mucho. Nunca conoció el amor verdadero, al contrario, lo único que vio fue fealdad, depravación, pobreza, devastación y maltratos. ¿Qué son la belleza, la compasión, la empatía y el amor para alguien que nunca los experimentó? Por otro lado, el olor en esta historia es una representación del alma de cada persona, su esencia. Pero Jean descubre que no tiene un alma en un mundo de personas con almas. Es un alien en su mundo, no es nadie. Ahora les voy a compartir un pequeño fragmento de esta obra. Grenouille caminaba de noche, como al principio de su viaje. Evitaba las ciudades, eludía los caminos, se echaba a dormir al amanecer, se levantaba a la caída del atardecer y reemprendía la marcha. Devoraba lo que encontraba en el campo, plantas, setas, flores, pájaros muertos, gusanos. Atravesó la Provenza, cruzó el Ródano al sur de Orange en una barca robada y siguió el curso al Ardèche hasta el corazón de las montañas Cevennes y después el Allier hacia el norte. En Auvernia pasó muy cerca de Plomb de Cantal,
lo vio elevarse al oeste, alto y gris, plateado a la luz de la luna, y olió el viento frío que procedía de él. Pero no sintió necesidad de escalarlo, ya no le atraía la vida en una caverna. Había conocido esta experiencia y comprobando que no era factible vivirla. Como poco a poco la otra experiencia, la de la vida entre los hombres, uno se asfixiaba tanto en una como en otra. En general, no quería seguir viviendo, quería llegar a París y morir allí. Esto era lo que quería. De vez en cuando metía la mano en el bolsillo y tocaba el pequeño frasco de cristal que contenía el perfume. Estaba casi lleno para su aparición. En Grace había utilizado solo una gota. El resto bastaría para hechizar al mundo entero. Si lo deseaba, en París podría dejarse adorar no solo por 10.000, sino por 100.000, o pasear hasta Versalles para que el rey le besara los pies, o escribir una carta perfumada al Papa revelándole que era el nuevo Mesías, o hacerse urgir en Notre Dame ante reyes y emperadores como emperador supremo o incluso como Dios en la tierra. Si aún podía urgirse a alguien como Dios, podía hacer todo esto cuando quisiera, poseía el poder requerido para ello. Lo tenía en la mano, el poder mayor que el poder del dinero o el poder del terror o el poder de la muerte. El insuperable poder de inspirar amor en los seres humanos. Solo una cosa no estaba al alcance de este poder, hacer que él pudiera olerse a sí mismo. Y aunque gracias a su perfume era capaz de aparecer como un dios ante el mundo, si él mismo no se podía oler y por lo tanto nunca sabía quién era, le importaba un bledo el mundo, él mismo y su perfume. La mano que había tocado el frasco olía con gran delicadeza y cuando se la llevó a la nariz olfateó, se sintió melancólico, dejó andar y olió. Nadie sabe lo bueno que es realmente este perfume, pensó. Nadie sabe lo bien hecho que está. Los demás solo están a merced de su efecto. Pero ni siquiera saben qué es un perfume, lo que influye sobre ellos y los hechiza. El único que conocerá siempre su verdadera belleza soy yo, porque lo he hecho yo mismo. Y también soy el único a quien no puede hechizar, soy el único para quien el perfume carece de sentido. Y en otra ocasión pensó, ya en Borgoña, cuando me hallaba junto a la muralla al pie del jardín donde jugaba la muchachada pelirroja, y su fragancia llegó flotando hasta mí, o, mejor dicho, la promesa de su fragancia, ya que su fragancia posterior aún no existía. Tal vez experimenté algo parecido a lo que sintió la multitud de Cours cuando los inundé con mi perfume, pero entonces desechó ese pensamiento. No era otra cosa, porque yo sabía que deseaba la fragancia, no a la muchacha. En cambio, la multitud creía que me deseaba a mí, y lo que realmente deseaban siguió siendo un misterio para ellos. En este punto dejó de pensar, porque pensar no era su fuerte, y ya encontraba el orlenseado. Cruzó la Loria de Sully. Un día después ya tenía el aroma de París en la nariz. El 25 de junio de 1767 entró en la ciudad por la Rue Saint-Jacques a las 6 de la mañana. Era un día cálido, el más cálido del año hasta la fecha. Era un día de los múltiples olores, y hedores brotaban como de 1000 abscesos reventados. El aire estaba inmóvil. Las verduras de los puestos del mercado se marchitaron antes del mediodía, la carne y el pescado se pudrieron, el aire pestilente se cernía sobre las callejuelas, incluso el río parecía haber dejado de fluir y apestaba, como estancado. Era igual que el día en que él nació, Grenouille. Cruzó el Pont Fus para ir a la orilla derecha y se dirigió a Les Halles y a Cimetière des Innocents. Se sentó en las arcadas de los nichos que flanqueaban la Rue aux Fers. El terreno del cementerio se encendía ante él como un campo de batalla, bombardeado, lleno de agujeros y surcos sembrados de tumbas, salpicado de cadáveres y huecos, sin árboles, matas o hierbas, un muldar de la muerte. Ningún ser vivo me rodeaba por allí. El hedor a cadáveres
Ningún ser vivo merodeaba por allí. El hedor a cadáveres era tan fuerte que incluso los sepultureros se habían marchado. No volvieron hasta el crepúsculo para cavar a la luz de sus linternas, hasta bien entrada la noche, las tumbas de los que morían el día siguiente. Pasada la medianoche, los sepultureros ya se habían ido. El lugar se animó con la chusma más heterogénea: ladrones, asesinos, apuñaladores, prostitutas, desertores, jóvenes, forajidos. Encendieron una pequeña hoguera para cocer comida y disimular así el hedor. Cuando Grenouille salió de las arcadas y se mezcló con los maleantes, al principio estos no se fijaron en él. Pudo llegar inadvertido hasta la hoguera, como si fuera uno de ellos. Este hecho les confirmó que después en la opinión de que debía tratarse de un espíritu o un ángel, algún ser sobrenatural, ya que solían reaccionar inmediatamente a la proximidad de un desconocido. El hombrecillo de la levita azul, sin embargo, había aparecido allí de repente, como surgió de la tierra, y tenía a la mano un pequeño frasco que enseguida procedió a destapar. Esto fue lo primero que todos recordaron, que de pronto aparecieron alguien y destapó un pequeño perfume, y a continuación se salpicó varias veces con el contenido de este frasco, y una súbita belleza lo encendió como un fuego deslumbrante. En el primer momento retrocedieron, con profundo respeto y pura estupefacción, pero intuyendo al mismo tiempo que su retirada era más bien una postura para coger impulso, que su respeto se convertía en deseo y su asombro en entusiasmo. Se sintieron atraídos hacia aquel ángel humano, el cual brotaba un remolino furioso, un reflujo avasallador contra el que nadie podía resistirse, sobre todo porque no tenían que hacerlo, ya que el reflujo arrastraba a la voluntad misma, succionándola en su dirección hacia él. Había formado un círculo a su alrededor, unas 20 o 30 personas, y ahora este círculo se fue cerrando pronto. No cupieron todos en él y empezaron a apretar, a empujar, a apiñarse. Todos querían estar cerca del centro. Y de improviso desapareció en ellos la última inhibición del círculo. Se deshizo. Se abalanzaron sobre el ángel. Creyeron encima de él. Me equivoqué. Habían formado un círculo a su alrededor, unas 20 o 30 personas, y ahora este círculo se fue cerrando pronto. No cupieron en él y empezaron a apretar, a empujar, a apiñarse. Todos querían estar cerca del centro. Y de improviso desapareció en ellos la última inhibición y el círculo se deshizo. Se abalanzaron sobre el ángel, cayeron encima de él, lo derribaron. Todos querían tocarlo, todos querían tener algo de él. Una plumita, un ala, una chispa de su fuego maravilloso. Le rasgaron las ropas, le arrancaron los cabellos, la piel, cuerpo, lo desplumaron, clavaron sus garras y dientes en su carne, cayeron sobre él como hienas. Pero el cuerpo de un hombre es resistente y no se deja despedazar con tanta facilidad. Incluso los cabellos necesitaban hacer los mayores esfuerzos. Y por esto no tardaron en centellear los puñales que le clavaron y rasgaron, mientras hachas y machetes caían con un silbido sobre las articulaciones, haciendo crujir los huesos. En un tiempo muy breve el ángel quedó partido en 30 pedazos, y cada miembro de la chusma se apoderó de un trozo, se apartó, e impulsado por una avidez voluptuosa, lo devoró. Media hora más tarde, hasta la última fibra de Jean-Baptiste Grenouille había desaparecido de la faz de la tierra. Cuando los caníbales se encontraron de nuevo junto al fuego después de esta comida, ninguno pronunció una palabra sobre ello. Varios de ellos eructaron, escupieron huesecillos, chasquearon suavemente con la lengua, empujaron con el pie el último resto de la levita azul hacia las llamas. Estaban todos un poco turbados y no se atrevían a mirarse unos a otros. Todos, tanto como hombres, mujeres, habían cometido ya en alguna ocasión un asesinato u otro crimen infame, pero devorar un hombre, de cosa tan terrible, pensaron, jamás había sido capaces, y se extrañaron de lo que hubiera resultado tan fácil, y de que a pesar de su turbación no sintieran la menor
punzada de remordimiento, al contrario, aparte de una ligera pesadez en el estómago, tenían el ánimo tranquilo. En sus almas temblorosas se sintió de repente una alegría muy agradable, y en sus rostros brilla un resplandor de felicidad, suave y virginal. Tal vez por eso no se decidían a levantar la vista y mirarse mutuamente a los ojos. Cuando por fin se atrevieron, con disimulo al principio y después con tal franqueza, tuvieron que sonreír. Estaban extraordinariamente orgullosos. Por primera vez habían hecho algo por amor y solo por eso.